Esta es la W con la noticia que anticipamos ayer en primicia. El Exim Bank probó irregularidades en adjudicación de un préstamo a Reficar por 2.343 millones de dólares, es decir, casi el 30%, poco menos del 30% del valor de toda la refinería. Mario Valencia es de la Red de Justicia Tributaria, nos atiende a esta hora. Don Mario, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted y a todos sus oyentes. Pues lo que le faltaba a Reficar, es decir, que hubiese una irregularidad de semejante tamaño. Don Mario, ¿cuándo se produce la irregularidad? ¿Quién estaba al frente de Reficar en ese momento de Ecopetrol, según lo que ustedes pudieron averiguar? Bueno, esto ocurre el 18 de mayo del 2011, se autoriza el préstamo. Es un préstamo, como usted lo dijo, por 2.343 millones de dólares que le hacen a Reficar con el objetivo de beneficiar a una empresa estadounidense, y por eso lo hace el Exim Bank, porque ese es el objetivo de ese banco, que es un banco federal de los Estados Unidos, y lo hace para beneficiar a CBI, porque según la solicitud de crédito se iban a crear 15.000 puestos de trabajo en los Estados Unidos durante 4 años y se iba a beneficiar a 150 empresas estadounidenses. Estaba de presidente de Reficar Orlando Cabrales Martínez y estaba en la junta directiva, como lo ha estado en muchos de los sucesos que han ocurrido en lo de Reficar en este periodo de escándalos. Estaba en la junta directiva de Ecopetrol el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Y estaba Juan Carlos Echeverri, de ministro de Hacienda en ese momento. Bueno, pues ojalá que ellos seguimos esperando con mucha paciencia. No sé si los oyentes y los colombianos tengan la misma paciencia para continuar esperando las explicaciones del doctor Mauricio Cárdenas. Tengo entendido que por razones legales el doctor Cárdenas está esperando que se perfeccione una demanda absolutamente tardía sobre la situación de Reficar. Pero nuevamente aparece el doctor Mauricio Cárdenas en la junta de Ecopetrol, el mismo protagonista, Orlando Cabrales, quien se pelea ¿con quién? Con Juan Carlos Echeverri por el mismo tema, el sobrecosto de Reficar. El ministro Cárdenas pues atiende muchas entrevistas sobre otros temas. Naturalmente pues él quiere esperar para atender a la W cuando pueda hablar sobre Reficar, porque hablar de lo divino y humano y de crecimiento con el doctor Cárdenas, pues sin preguntarle por Reficar, sería inaceptable para nuestros oyentes. Ana Karina, aquí lo seguimos esperando, ¿no? Sí, señor Julio, estamos muy pendientes de que el ministro de Hacienda nos pueda atender, pero también quisiera preguntarle, pues, en este nuevo escándalo que le surge, o este nuevo capítulo que le surge a Reficar al señor Valencia, ¿cuáles fueron esas regularidades? Digamos, ¿en qué argumentos se basó o se basaron los directivos de Reficar para poder obtener este crédito que finalmente benefició a CBI? Bueno, las irregularidades consisten en que hubo una auditoría en el año 2013, en septiembre del 2013, el inspector general del Departamento de Comercio de Estados Unidos realizó una auditoría al Exim Bank y se encontró una serie de irregularidades en general en los créditos que había desembolsado ese banco y específicamente en lo de Reficar. En general se encontró que había inadecuados registros, que había exceso de confianza en las instituciones a las que se les prestaba la plata, que faltaban mecanismos para asegurar el cumplimiento de las políticas federales de ese banco, es decir, que se entregaban la plata sin saber realmente a quién se las estaban entregando, que no adoptaban los requerimientos del Departamento del Tesoro, y en el caso específico de Reficar se encontró que no había suficiente información en el archivo de préstamo y que con esa consideración la auditoría encontraba que era incapaz de verificar la necesidad del apoyo del Exim Bank a lo de Reficar, pero que además toda la documentación necesaria para verificar la necesidad del crédito se había hecho de manera verbal y a través de correos electrónicos. Y finalmente, en lo de Reficar era que el préstamo se había realizado sin cumplir con el manual que denomina el Exim Bank como manual de carácter, reputación e integridad de las transacciones, que es requerido por esa misma institución. ¿Se puede saber, señor Valencia, qué va a pasar con esta auditoría en manos de autoridades estadounidenses? Digamos, ¿se podría tener
digamos, implicaciones con los directivos de Reficar directamente solicitadas por el gobierno de Estados Unidos? Lo que nosotros sabemos es que hasta el momento la auditoría quedó en eso, en unos hechos irregulares que se encontró sobre el manejo de los créditos del Exim Bank. Nosotros lo que estamos pidiendo desde Justicia Tributaria es que haya una investigación también, no solamente las investigaciones que se están adelantando desde la Fiscalía, sino que haya un verdadero debate de control político en el sentido de investigar si hubo una intencionalidad para favorecer a empresas estadounidenses con ese crédito, porque era claro en la solicitud, como lo había dicho Reficar, que los que se iban a beneficiar eran fundamentalmente empresas estadounidenses, 150 empresas de ese país y 15.000 puestos de trabajo. Entonces hubo una intencionalidad, sabiendo que CBI, como lo ha dicho el mismo ministro de Hacienda, no era la empresa necesaria para hacer la modernización de Reficar. Aún así hubo una intencionalidad para hacer ese crédito e endeudar al país, porque hoy lo cierto es que debemos, además de los sobrecostos, o incluido mejor en los sobrecostos, debemos $2.343 millones a un banco estadounidense, de los $3.700 millones que debe Ecopetrol por la modernización de Reficar. Pues al señor Mario Valencia, vocero de la Red por la Justicia Tributaria, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en la W. Muchas gracias a ustedes. Seguiremos pendientes entonces, Ana Karina, de cuándo podrá el ministro responder por estas graves denuncias, donde él está comprometido como protagonista en muchos de estos episodios muy difíciles de explicar. Ahora el préstamo del Exim Bank. Esta es la